Capítulo 18. La alfombra mágica. El reactor particular exhibía repetidamente en su superficie la bota alada que le marcaba Goodyear. Usaba como distintivo comercial. Podía apreciarse también su matrícula, que era británica. Bond contuvo el impulso de echar a correr hacia el aparato, llamar la atención o causar un alboroto. Se lo desaconsejó el darse cuenta de que, en inferioridad numérica y de armas, su situación era desventajosa en extremo. Quienquiera que hubiera organizado aquella fase de la operación, Holly, Ranieri o el propio Consejo Interno de Spectrum, lo había hecho cuidadosamente, admirablemente los detalles. No le hubiera extrañado en absoluto que todos los tripulantes del avión dispusieran de auténticas credenciales de la Goodyear. Por otra parte, ni tan siquiera le constaba que la ASP estuviera cargada de momento. Existía un cierto grado de confianza entre él y los protagonistas de aquella aventura. Explota a fondo esa confianza, se recomendó a sí mismo, y limítate a seguirles en el viaje. Terminada la operación de despegue, una agraciada azafata sirvió café y licores. Bond, que no deseaba embotarse con el alcohol, solo tomó café. Luego, y tras pedir que le disculpasen, se dirigió al minúsculo lavabo en la parte trasera del aparato. Siempre vigilante, Simón se instaló junto a la puerta y, aunque se dirigió una mirada de recelo, nada hizo por limitar sus movimientos. Una vez en el interior del cubículo, Bond sacó la ACP y extrajo el cargador alojada en la culata. Como imaginaba, estaba vacío. Prescindiendo de todo lo demás, le urgía hacerse con municiones o con otra arma. De regreso a su asiento, Bond examinó la situación. La toma de la base aérea de la Goodyear y de su dirigible se había producido horas antes de que Bill Tanner efectuara su comprobación, y aunque era cierto que la policía suiza estaba ahora sobre aviso, lo único que conseguiría, manteniendo alejados a los posibles intrusos, era simplificarle a Spectrum el trabajo, su sola esperanza de que el servicio cobrara conciencia de lo ocurrido estaba en que los coches de seguimiento descubriesen que les habían burlado, pero era imposible decir cuándo tardarían en percatarse de ello. La gente que le acompañaba no había dejado nada al azar, obligándolo a entregar su ropa. Conjugaban toda posibilidad de ser seguidos. El equipo de vigilancia podía recorrer todo el país tras las señales acústicas de unos detectores metidos en un revoltijo de ropas, en un camión o en un coche. Aunque no era la primera vez que se le ocurría a lo largo de su carrera, Bond se encontraba realmente solo y sin medio alguno de advertir a sus superiores. Así las cosas, era bien poco lo que podían hacer para impedir que el dirigible efectuara su previsto vuelo sobre Ginebra, y que durante su transcurso se empleara el código de emergencia norteamericano, o su equivalente ruso. El propio carácter extraordinario secreto de aquellas consignas era un nuevo factor en contra. Si M acertaba en su suposición de que Spectrum se proponía utilizar la operación Reja de Arado estadounidense o su contrapartida soviética, lo peor habría ocurrido sin que se produjese alerta mundial alguna, y mientras los líderes rusos y norteamericanos seguían encerrados en la sala de conferencias, ignorantes de la crítica situación. Instalado en su asiento junto a Yao Outenholly, Bond reflexionó sobre la sutileza de aquel plan por cuya intervención ambas superpotencias iban a verse privadas de las armas en que descansaba realmente su equilibrio de poder. El aparente resultado respondía sin duda a lo que durante años había sido el objeto de los sueños, de las protestas y las discusiones de muchos. Así lo había señalado M. durante la reunión celebrada en el edificio de Northumberland,
Avenue, pero si bien el superior jerárquico de Bond estaba convencido de que un desmantelamiento escalonado de las armas atómicas ofrecía una solución razonable a aquel problema. También se daba cuenta de que proceder drásticamente a esa iniciativa daría el traste con la tenue estabilidad que mantenían las dos superpotencias. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Operación Desescalador tomaba el préstamo de la idea de la desescalada nuclear, por lo cual venían abogando por igual políticos y manifestantes pacifistas. Se había elegido, pensó Bond con mucho acierto, el agente especial, aunque evitando ceder al sueño se entregó a un estado de duermevela que le permitiese conservar energía y facultades para cuando hubiera de recurrir a ellas. Aún así, por su mente seguían desfilando imágenes de lo que según la descripción de M podían ser las consecuencias de la operación de escalador. Perdida toda confianza en ambas superpotencias, el mundo entraría en una crisis económica global, seguida por un formidable desmoronamiento de los mercados. Cualquier economista o sociólogo podía presentar un esbozo de los acontecimientos que traía aparejados un desplome de la estabilidad financiera. Los Estados Unidos y la Unión Soviética quedarían a merced de cualquier país, por lo más pequeño que fuese, que dispusiera de armas nucleares propias. Conforme iba absorbiendo las imágenes expuestas por M, más determinado se sentía Bond a frustrar la operación desescalador, sin importarle las consecuencias que ello pudiera tener para su persona. Se impondrá la anarquía, había dicho M, en el mundo se fragmentará en dudosas alianzas y el ciudadano común, prescindiendo de cuáles sean sus derechos de nacimiento, su nacionalidad y sus opiniones políticas, se verá sometido a condiciones de vida que le sumirán en un negro pozo de amargo infortunio. La libertad, incluso la libertad negociada de que ahora disfrutamos, desaparecerá de nuestra existencia, concluyó el jefe del servicio en un arranque de oratoria cuasi churchilliana. El cinturón James Bond abrió los ojos y J. Atton Holly le estaba sacudiendo por un hombro. Vamos a aterrizar. Bond le sonrió confuso, como si de veras se hubiese quedado profundamente dormido. ¿Aterrizar dónde? Quizás en el aeropuerto de Ginebra se le ofreciese la oportunidad de escapar y dar la alarma. En Berna, ¿has olvidado que nos dirigimos a Suiza? Estaba claro, de ningún modo se les habría ocurrido acercarse a Ginebra, donde las medidas de seguridad serían rigurosísimas. Berna, Bond sonrió para sus adentros. Aquella gente lo había previsto todo. Un aeropuerto en otro cantón, coches, un rápido desplazamiento hacia el lago Lehmann y de ahí a la pista de aterrizaje de la Goodyear. Todas las formalidades se habían tramitado ya bajo los auspicios de la gigantesca compañía internacional que pasaban por representar. Echó una ojeada a su reloj, las 4 de la madrugada. Según el aparato, se ladeaba sobre un costado para emprender la maniobra de acercamiento. Bond vio por la ventanilla el resplandor que comenzaba a colorear el cielo, convirtiéndolo en una acuarela de tonos grises oscuros moteados de luz. No tenía que jugar a la partida hasta el final y tratar de desbaratar el plan desde el interior a medida que lo ponían en práctica. Bonito lugar, Verne observó con naturalidad. Holly asintió y a continuación dijo: seguiremos viaje en coche, nos llevará entre 1 hora y 1 hora y media. Tenemos tiempo sobrado, nuestra actuación no comienza hasta las 11. El piloto redujo el régimen de los motores, acometer el aterrizaje y tras una breve aceleración al enfilar la pista las ruedas se posaron en ella con un choque casi imperceptible. El aparato emprendió su carrera final rugiendo al entrar en acción los aerofrenos.
Tal como Bond había imaginado, el desembarco fue rápido, interviniendo combinada la eficiencia de la burocracia suiza y la astucia de Spectro. El avión se detuvo a buena distancia de la terminal de viajeros. Dos Audi 4 y un coche de la policía lo flanquearon. Bond asintió por la ventanilla los trámites de inmigración. El pequeño montón de pasaportes fue entregado. Examinando y devuelto con un saludo, supuso que no habría inspección aduanera. El reactor de la Goodyear debía de llevar cosa de un mes aterrizando y despegando continuamente de los aeropuertos de Ginebra y Berna. A esas alturas las formalidades se reducían al sencillo ejercicio de la confianza mutua. El general Swinley fue el primero en abandonar su asiento y enfilar el pasillo. Al cruzar junto a Bond le saludó con un cabeceo. Abandonaron el avión en fila india, Bond encajonado entre Simón y el asistente árabe. Aunque ninguno de ambos le amenazó, sus miradas daban a entender claramente que cualquier falso movimiento suyo encontraría enérgica respuesta. El coche de la policía se alejaba ya hacia la terminal con su dotación de guardias de frontera. Los dos Audi examinaban en el parabrisas y en la luneta posterior distintivos que gritaban a sus ocupantes como altos empleados de la Goodyear. Bond reconoció que ambos choferes uniformados de gris a hombres que habían visto en Erewhon. Minutos más tarde, el agente especial se encontraba acomodado junto a Holly en la trasera del segundo coche y abandonaba el aeropuerto en la penumbra del amanecer. Las casas de las afueras de Berna dormían aún, solo en unas pocas. La luz de las ventanas y los verdes postigos abiertos ofrecían los primeros indicios del despertar. Pensó Bond que uno tenía conciencia de encontrar en Suiza, en un país pequeño y rico por el hecho de que todos los edificios, incluidos sus jardines y sus flores, daban la impresión de agruparse en un espacio esterilizado como surgidos de una caja de construcciones de plástico. Siguieron la ruta más directa, primero en línea recta hacia la Lausana y luego por la orilla del lago flanqueado. El tendido del ferrocarril se hubiera dicho de juguete. Holly guardó silencio casi todo el trayecto, pero Simón, que viajaba en el asiento delantero, se volvía a trechos para hablar de naderías. ¿Conocías este rincón del mundo, James? Un país de cuento de hadas, ¿verdad? Sin saber exactamente por qué razón, Bond recordó que había visitado por primera vez el lago Lemán a sus 16 años, en ocasión en unas vacaciones de una semana, en casa de unos amigos que vivían en Montreux. Allí tuvo una aventura juvenil con una camarera de un café ribereño y le aficionó el Campari con soda. Los coches se detuvieron entre Lausana y Morges, ante un iluminado restaurante próximo al lago. Simón y el asistente árabe se turnaron en acercar café y panecillos a los coches. La total normalidad con que llevaron a cabo esa operación le crispaba a Bond los nervios, como si le hurgasen con un torno de destina, con una muela acariada la mitad de su cerebro y de su cuerpo. Le instaban a actuar drásticamente en ese instante. La otra, en cambio, más profesional, le recomendaba esperar y servirse del momento más propicio cuando se presentara. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Holly, poco después de una pausa dedicada al desayuno. A un lugar situado a pocos kilómetros de aquí, en la zona de Ginebra, respondió su interlocutor sereno y confiado. Tomaremos por una bifurcación de la carretera del lago, hacia un pequeño valle que tiene una pista de aterrizaje. El equipo de Erewhon nos estará esperando. ¿Ha volado alguna vez en dirigible, James? No. Entonces va a ser una novedad para ambos. Tengo entendido que es algo fantástico. Oteó por la ventanilla. Si al parecer el tiempo nos acompaña con un día claro, la vista será maravillosa.
Entonces va a ser una novedad para ambos. Tengo entendido que es algo fantástico, tipo. Atravesaron Nillo en cuyas casas se apoyaban unas en otras junto al lago, como para ayudarse a no caer en sus aguas. Poco más tarde avistaron hacia el extremo occidente de Le Mans los primeros borrosos edificios de Ginebra en un panorama surcado por un vaporcito como de juguete, que dejaba tras de sí una solitaria estela de espuma en su perezosa travesía del lago. Todo tenía su apacible aspecto de siempre. Divisaron también el primer control de policía, donde los dos coches aminoraron la marcha hasta casi detenerse, momento en lo que los agentes uniformados, alerta la mirada, les franquearon el paso con una seña. Encontraron un segundo puesto de vigilancia poco antes de abandonar hacia el interior. La carretera ribereña lo atendía un coche policial y dos motoristas que les hicieron señal, al parecer hasta que, reparando en los distintivos de la Guye, les invitaron sonrientes a seguir su camino. Al volverse Bond vio a uno de los hombres hablar por su transmisor. Tal como había supuesto, la policía secundaba ignorante de ello los acontecimientos que al cabo de unas pocas horas iban a tener efecto en el espacio aéreo próximo al lago. La gran brecha abierta entre las montañas parecía ensancharse a medida que se alejaban de ella. El sol estaba alto ya y se divisaban minúsculas las alquerías de las laderas, y entonces de improviso apareció ante ellos el fondo del valle y la pista de aterrizaje, su torre de control, el hangar y un tercer edificio, todo diminutivo y rodeado de hierba, de un verde como esmaltado, y tan pulcro e irreal como si formase parte de un plato cinematográfico. En mitad del césped descansaban semejantes a pájaros exhaustos dos aeroplanos del servicio de rescate montañero. Al extremo de la pista la mesa fusiforme de Europa, el dirigible de la Goodyear se mecía perezosamente fijada en su corto mástil de amarre. A continuación la carretera empezó a descender en el campo de aterrizaje, se perdió de vista y enfilando la sucesión de sinuosas curvas que había de conducirlos a su punto de destino. Antes de alcanzar el fondo del valle y la pista de aterrizaje, los dos Audi tuvieron que cruzar dos nuevos puestos de control. Desde luego, la policía suiza había entrado rápidamente en acción. Bond reconoció que Londres se sentía muy satisfecho en su idea errónea de que ninguna irregularidad iba a producirse en las apacibles orillas del lago Le Mans. Nada menos que 3 coches policiales aguardaban en la entrada del campo, que era poco más que una verja, abierta en una alambrada de 2,5 metros de altura. Tendida en torno al recinto, un cuarto vehículo de la policía patrullaba a lo lejos el perímetro del campo, con la minuciosidad que solo los suizos ponen en su desempeño de sus tareas oficiales. Conforme los Audi se acercaban a la entrada, Bond reconoció otras 2 caras vistas en Erewhon. En este caso, sin embargo, los hombres vestían trajes elegantes y al detenerse los coches recién llegados, exhibieron anchas sonrisas poco menos que obsequiosas. Cambiaron unas palabras con el más veterano de los policías de la puerta, tras lo cual los Audis recibieron señal de proseguir. Los 2 hombres del paisano subieron cada uno en un coche que habían introducido en el automóvil de Holly. Era un alemán rubio de aspecto sospechoso y facciones que parecían talladas en un bloque de piedra por pulimentar. Aparentaba alrededor de 25 años y la chaqueta del elegante traje le formaba un bulto a la altura del bolsillo superior. A Bond no le gustó aquel tipo y la aversión que le inspiraba se hizo mayor todavía después de oírle hablar con Jay Auten. Holly ciñó su interrogatorio a las preguntas estrictamente del caso y el otro respondió en conciso tono militar y en un inglés con un acento americano.
Haciéndose pasar por jefes de relaciones públicas de la Goodyear, Rudy, el alemán, había atendido la llamada telefónica de Bill Tanner, que pasó a referir con detalle precisado que su interlocutor era sin duda alguna inglés y formaba parte de uno de los principales servicios de seguridad británicos. La policía finalizó había empezado a aparecer una hora después de recibirse esa llamada. Ya un Austin le pidió precisiones de horario. Su expresión revelaba claramente que ya se había percatado de que las pesquisas coincidían con la visita de Bond al edificio que tenía en Foreign Office, en Londonderry Avenue. James, no cometió usted ninguna indiscreción mientras se encontraba en compañía de su amigo Anthony Denton. Los dos vehículos se dirigían al no pequeño edificio de oficinas, sino hacia el hangar en cuyas inmediaciones reposaban los dos aviones Pilatus de observación y rescate. Yo, replicó Bond tan sobresaltado y confuso como si hubiera permanecido ajeno a la conversación. ¿Qué clase de indiscreción? ¿Y por qué? Holly le contempló con un semblante ensombrecido por la inquietud. Verá, James, la gente de Tamil se apoderó ayer a primera hora de la mañana de estas instalaciones y de toda su organización. Nadie sospechó nada ni se produjo contratiempo alguno. Todo marcha bien hasta anoche, cuando se reunió usted con Denton para conseguirnos la frecuencia COPE. Y me pregunto yo, ¿por qué motivo habrían de ponerse a indagar las autoridades a semejante hora de la noche? Bond se encogió de hombros como para dar a entender que ni lo sabía ni que en cualquier caso estimaba que aquello le concernía en forma alguna. Los coches se detuvieron. Confío en que me haya dado usted la frecuencia correcta, James. De no ser así, en fin, ya le advertí de las consecuencias con esto tendría para el mundo entero, amigo mío. Es la frecuencia COPE vigente, no le quepa ninguna duda al respecto, profesor Holly, fue la tajante respuesta de Bond. Holly compuso una mueca al oír su nombre verdadero, pero luego asintió y se adelantó en el asiento para abrir la portezuela. Bond se quedó a solas con el asistente árabe que le vigilaba con ojos brillantes, de recelo empuñando una pequeña Walter en la diestra. El agente especial advirtió que la pistola tenía quitado el seguro. Rainey y el general Swinley se reunieron con Holly, Simon y el alemán. Rudy y una pequeña procesión partió con paso vivo hacia el hangar. Los hombres de Rainey observó Bond en ese momento lo ocupaba todo. Armados tras las defensas que ofrecía el contorno, ocupaban posiciones estratégicas hasta en la poterna de las grandes puertas corredizas del hangar montaban guardia dos centinelas. Franqueando el paso, el grupo penetró a la edificación. Simón salió al cabo de 2 minutos y se encaminó rápidamente al auto. El coronel Rani te llama, lo dijo en tono frío con la indiferencia de quien no quiere verse mezclado con persona alguna ajena al restringido círculo de sus camaradas. Bond, que había estudiado a fondo la psicología de los terroristas, no le pasó inadvertida esa actitud. Se daba cuenta de que estaban al filo de un momento decisivo y de que a partir de ese punto Simón no quería ninguna clase de cuentas con el bien. Con él bien podría ser, reflexionó mientras caminaba hacia el hangar, que otro fuera verdaderamente el final. Que estén convencidos de que hablé y con eso me haya retirado toda confianza. Va a caer el telón, ficción y realidad están a punto de confluir. El pequeño grupo de hombres con mando estaba congregado en la misma entrada. Fue Rani quien se dirigió a él. Comandante Bond, hemos creído conveniente que viera usted eso, indicó con un ademán el centro del hangar. Alrededor de 40 hombres permanecían sentados en el suelo, aglutinados en aprieto corro por la presencia de 3 ametralladoras que, montadas en trípodes, apuntaban hacia ellos. Cada una atendía por un grupo de 4 mercenarios. Le presento a la buena gente de la Goodyear, que permanecerán
aquí hasta que finalice nuestra misión. Serán sumariamente ejecutados del primero al último si alguno de ellos intenta escapar. En otro equipo indicó a 4 hombres situados entre las ametralladoras. Atiende a su alimentación y demás cuidados. Su situación es incómoda, pero si todo se desarrolla satisfactoriamente, serán puestos en libertad sanos y salvos. Observa que hay una señora entre los rehenes. Cindy Chalmers, que se encontraba en mitad del apiñamiento, dirigió a Bond una descolorida sonrisa en voz baja. Tamil Rani añadió: «Quede esto entre nosotros, comandante Bond. No creo que la encantadora Miss Chalmers tenga grandes posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, no queremos derramar sangre, ni siquiera la de usted. Verá, ese propósito es de Espectro, que una vez desempeñada su misión pasará usted a engrosar el grupo de los prisioneros. El representante de Espectro desconfió de usted desde el mismo principio y sigue muy descontento de su persona». Ello, no obstante, comprimió los labios en lo que no era una sonrisa, sino un tajo que le cruzaba la parte inferior de la cara. Ello, no obstante, yo considero que puede sernos usted útil en el dirigible. Sabe usted pilotear, ¿verdad? Posee una licencia de vuelo. Bond asintió, pero precisando que nunca había guiado un dirigible. Solo ocupará usted el puesto de copiloto, un copiloto encargado de que el capitán de vuelo cumpla con sus instrucciones. Si por casualidad nos ha traicionado usted, la cosa no dejará de tener su lado irónico, comandante Bond. Andando. Regresaron a los coches y cubrieron rápidamente los pocos centenares de metros que les separaban del edificio de oficinas. En su interior, unos 40 reclutas entrenados por Ranieri en Erewood aguardaban tomando café y fumando. Nuestro equipo operativo, comandante Bond, adiestrado mediante simulacro en Erewood. Eso no se lo mostramos a usted durante su estancia allí. Sin embargo, van a sernos muy necesarios durante la maniobra de despliegue y en cierta medida también el regreso de nuestra excursión. Un solo hombre permanecía apartado de los demás, sentado a una mesa junto a la misma entrada. Vestía el uniforme azul marino de los pilotos, complementados por una gorra de plato visible sobre la mesa frente a él. Uno de los hombres de Rani ocupaba una silla, al otro lado del mueble, pero a cierta distancia, armando con una metralleta Uzi, lista para volcarle al otro las entrañas en caso de que buscara problemas. «Es usted nuestro piloto, según creo», le dijo Tamil, con una sonrisa cortés. El hombre respondió fríamente que era piloto, en efecto, pero que no volaría coaccionado. «Yo opino lo contrario», respondió Rani, seguro de sí, como quiera que le llamemos. «Llámeme capitán». «Nada de títulos, aquí todos somos amigos», replicó cortante su interlocutor. «¿Su nombre de pila?» Percatado de que obstinase en exceso sería una temeridad, el piloto ladeó la cabeza y respondió: «Como quiera, me llamo Nick». «Muy bien, Nick». Y Tamil Rani procedió a explicar con detalle lo que estaba por suceder. Nick pilotaría el aparato como lo hubiera hecho en circunstancias ordinarias. Primero hasta Ginebra y luego bordeando el lago. Posteriormente, y cambiando de rumbo, iría a situarse en la misma vertical del Hotel de Le Richmond, donde se está celebrando la conferencia y la cumbre. Permanecerá usted sobre el hotel por espacio de unos 4 minutos. Rani hablaba en el tono del militar habituado a que le obedezcan. 4 minutos como máximo, no más, y no tiene nada que temer. Nada recibirá daño, siempre y cuando haga usted lo que le manden. Luego traerá de vuelta el dirigible y quedará amarrado aquí. Entonces podrá marcharse sano y salvo. Que me cuelguen si voy a pasar por eso. Creo que le conviene hacerlo, Nick. Si me niega, otra ocupará su lugar. El caballero que se ve aquí, por ejemplo», y puso una mano en el hombro de Bond. «Es piloto, aunque sin experiencia de dirigibles, pero llevará el nuestro si le animamos a ello como es debido».
En el caso de usted, el incentivo es salvar la vida, que perderá aquí y ahora si se opone a mis órdenes. Si se opone a mis órdenes. Habla en serio, Nick, intervino Bond. Dentro de un par de minutos será usted una masa de carne inerte y sin utilidad para nadie. Es preferible obedecer. Muy bien, de acuerdo, me haré cargo del vuelo. Estupendo, Nick. Y muchas gracias, comandante Bond, dijo Ranieri y prosiguió en tono ya normal. Pasaremos ahora el papel que le reservamos al comandante Bond. Será su ayudante de vuelo. Le indicará usted en qué se diferencia el manejo de un dirigible del de un avión. Vamos a entregarle una bala para su pistola. Automática, una sola. Con ella puede herir o matar únicamente a una persona. Y descontados usted y él seremos 5 los tripulantes. El amigo Bond cumplirá mis órdenes al pie de la letra. Si intenta usted pasarse de listo, le mandaré que le mate. Y si él se negara a ello, otro lo hará, y muerto usted. Él tomará el mando. Si persistiese en su negativa, le mataremos también a él y saldremos del paso como mejor sepamos. Según tengo entendido, este dirigible utiliza helio y debidamente lastrado puede permanecer cierto tiempo en el aire sin gobierno, y es difícil que se estelle. ¿Acierto en eso? Digamos que sí. Total, que el comandante Bond cuidará de usted y tendremos un feliz viaje. ¿Qué duración le calcula? Media hora. Más o menos, probablemente 45 minutos. Asesórese con el piloto, comandante Bond. Aprenda de él. Nosotros tenemos cosas que cargar en la barandilla, dijo y golpeándole con fuerza en el hombro. Concluyó, instrúyanse y cumpla con sus órdenes. ¿Estamos? Mientras se sentaba, Bond acercó su cabeza a la del piloto y sin apenas mover los labios, dijo, también a mí me tienen coaccionado. Ayúdeme, hay que pararle los pies. Señaló y ya en voz alta, muy bien, y que hablemos de este dirigible. El piloto le miró con cierta perplejidad por un instante, pero como Bond le animase con un cabeceo, inició sus instrucciones. Los hombres de Rani se dedican, entre tanto, a transportar el equipo al exterior. Entre otros aparatos, un potente transmisor de onda corta y un microordenador. Bond escuchaba atento las explicaciones de Nick, según el cual manejar un dirigible era básicamente como pilotar un avión. Palanca de mando, timón, pedales, idénticos instrumentos de vuelo y válvulas de admisión para los dos pequeños motores. La única diferencia está en el equilibrado y señaló que los dos pequeños globos encerrados a proa y popa en la envoltura de helio podían hincharse. Por medio de aire o deshincharse soltándolo. Responde más o menos el mismo sistema de los aerostatos, salvo que el empleo de globos de aire en el dirigible evita el desperdicio de gas valioso. Los globos regulan la presión de gas, proporcionan flotabilidad cuando se precisa y permite equilibrar en el ascenso y en la bandeja. El quid del asunto es saber liberar presión en el momento del aterrizaje en modo que el dirigible quede al alcance del equipo de tierra, que lo sujeta por medio de cabos. El funcionamiento no ofrecía dificultades técnicas y Nick complementó sus explicaciones indicándole a Bond en un gráfico la localización de las válvulas situadas por encima del parabrisas delantero y la alimentación de los pequeños globos que se efectuaba mediante inyectores situados debajo de cada motor. Apenas había concluido su exposición cuando apareció Simón. Consultando su reloj, al levantar la vista se dieron cuenta de que el local se había quedado casi vacío. Os necesitan a bordo, dijo el lugarteniente de Rani, y mostrando en alto un proyectil de 9 milímetros en el que Bond reconoció uno de sus láser, agregó, esto te lo dará cuando hayamos embarcado. No había cordialidad alguna en su mirada. Andando, tenemos pendiente nuestra exhibición, un vuelo de placer alrededor del lago.
En la pista los hombres de Rani estaban ya preparados para sujetar los cabos de proa del dirigible, que continuaba fijo en su mástil de amarre, pendiente bajo la mesa en forma de salchicha de la aeronave. Al acercarse a esta advirtieron que los demás habían embarcado ya en la barquilla, suspendido bajo el recluciente casco. Nick subió el primero por la ancha escotilla que ocupaba un tercio del costado derecho de la barquilla. Bond iba detrás de él, seguido por Simón, que cerró a su espalda. Tam y Rani se encontraba sentado junto a Holly. A popa frente a ellos estaban los transmisores conectados al ordenador. El asistente árabe se había instalado de cara a Holly con el general Sweeney. A su izquierda, en el otro asiento, quedaba el angosto pasillo. Bond se dirigió hacia la proa y ocupó su puesto a la derecha de Nick. Simón se quedó en pie entre ambos. En cuanto se hubo acomodado en su asiento, Nick, competente profesional, mostró a Bond los instrumentos de vuelo, destacando las importantísimas válvulas de los globos. Cuando usted diga, voció Rani desde su emplazamiento. Pero el piloto, absorto en las comprobaciones preliminares, no le contestó. Por fin, abierta la ventanilla corrediza y dirigiéndose a él, al jefe del equipo de tierra, gritó: «Listo, diga a sus muchachos que se preparen. Voy a poner en marcha los motores. Cuando necesite que sujeten los cabos, le haré una señal con el pulgar». Vuelto hacia Bond, explicó que primero activaría el motor de babor, tras lo cual el de estribor entraría inmediatamente en funcionamiento. Vamos a inflar enseguida los globos y mientras se llenan soltaré los amarres del mástil. El equipo de tierra, si los han entrenado debidamente, dominará la presión de ascenso y soltará el lastre de la barquilla. A continuación yo equilibraré, levantaré el morro. Y se volvió hacia Bond con una sonrisa. Veremos si estos chicos tienen el buen juicio de soltar los cabos. Nick se adelantó hacia el cuadro de mandos, encendió ambos motores en rápida sucesión y activó las válvulas de hinchado. Mientras Bond observaba la maniobra, Simón se inclinó hacia adelante, le hundió la mano bajo la chaqueta y le tomó la ACP. Un doble chasquido indicó la entrada de la bala en la recámara. Devolviéndola entonces al arma, dijo: «Si el coronel te lo ordena, le matas, y como intentes engañarme, te liquido yo a ti». Bond ni siquiera dio muestras de haberle oído. Toda su atención estaba fija en las operaciones que llevaba a cabo el piloto. Abrir las válvulas de admisión, soltar la palanca del mástil de amarre, vigilar la presión. Cuando el morro del dirigible apuntó hacia arriba, Nick hizo a los de tierra la señal convenida y aceleró a tope los motores. El morro se empinó más todavía y a eso siguió una leve sensación de flotar. Luego, con mucha lentitud, se desplazaron al frente y hacia lo alto, con total firmeza, sin temblor ni vibración alguna. Conforme ganaban actitud y se alejaban del campo de aterrizaje, era como viajar en una alfombra mágica.